Bueno, Jonathan, ya respondimos el preámbulo, ¿sí? Ok. No está mal, en medio de la soledad que tengamos, Ujú. procurar buscar a un compañero o compañera de vida, ¿sí? Ok. Ya sabemos que obviamente es natural, hace parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Ahora bien, continuando con el hilo de la historia que yo te enmarqué desde el principio, que fue la historia de Abraham cuando le dijo a su criado o a su siervo, ve y busca a la esposa a mi hijo Isaac. Acá es lo que me llama la atención, que de verdad, porque a veces nosotros pasamos por alto muchas cosas o muchos detalles que están en la Biblia que encierran muchas enseñanzas para nosotros y que pueden ser muy provechosas. Ejemplo, mira, acá en el capítulo 24 de Génesis, versículo 5, dice, una vez Abraham le da las instrucciones al criado, necesito que vayas a buscar la esposa a mi hijo Isaac. Mira lo que le responde el criado, que yo creo que esta es la pregunta del millón que nos podemos hacer tanto hombres como mujeres. Mira lo que le dice, mira cómo le responde el criado a Abraham. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Mira la pregunta que le hace el siervo a Abraham. Y mira con qué intención. O sea, este hombre conocía el corazón de la mujer. Porque no tanto era que el siervo llevara la propuesta de parte de Abraham, sino que la mujer estuviese dispuesta o quisiera venir, ¿sí? Ok. Y hacer ese viaje desde la tierra de sus padres, de la tierra de su origen, hacia la tierra donde estaba el amor de su vida. Entonces yo siempre he dicho que el amor es como un viaje. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacer ese viaje? Esa es la gran incógnita. O sea, ¿qué yo como hombre qué hago para que una mujer quiera o desee emprender ese viaje conmigo? Porque al fin y al cabo ella es la que toma la decisión si decide acompañarme o no. Bueno, indudablemente aquí surgen una serie de factores ¿Ok? para poder emprender ese viaje. Primero se necesitan de algunos elementos y principios en cuanto a qué estás haciendo o qué hace ese hombre para desplegar esas herramientas de cortejo, cómo llega, qué muestra, qué tipo de madurez y carácter evidencia, ¿sí? Y también de qué forma su estrategia de cortejo puede generar un impacto en esa mujer que le gusta. Perfecto. E indudablemente viceversa, sucede con la mujer. Para poder uno generar ese vínculo en esa primera fase de cortejo, el hombre también necesita leer la apertura emocional que tenga esta mujer, este interés hacia posiblemente estar o no en una relación con esa persona. Es lo básico para empezar. Ok. ¿Ya? Perfecto. Es lo básico. Saber como hombre, desde nuestra perspectiva personal, cuál es nuestro nivel de madurez, cuáles son esos principios, O todas esas sea, cosas que nos gustan. lo que tú me estás queriendo decir es que yo empiezo a construir mi camino hacia una vida en pareja desde que estoy soltero. Totalmente. Que eso es lo que la mayoría no entiende. Totalmente de acuerdo. Porque mira que la Biblia dice en Proverbios capítulo 9, verso 1, la sabiduría edificó su casa y labró allí sus 7 columnas. Entonces cuando hablamos, mira que la Biblia dice la sabiduría. Edificó su casa y labró sus 7 columnas. Es decir, edificar y labrar son principios sabios. Pero Total. esa labranza me toca a mí. O sea, que es lo que yo siempre he llamado como el principio del terreno firme. Es decir, yo tengo que ser un terreno firme, lo suficientemente maduro, estable y bien abonado para que otra persona pueda querer estar conmigo. Sí, totalmente. Y cuando tú te refieres a esos principios, vamos a desplegárselo, a desmenuzárselo a todas las personas que incluso puedan ver este video. Estos principios, esta buena tierra que nos explica Germán, está hablando de elementos básicos que uno como soltero debe tener y El que debe carácter. ejercitar. Total. El carácter, reconocer cuáles son nuestras propias necesidades emocionales, reconocer realmente qué es lo que yo quiero, cuál es el sentido de estar en una relación, qué es lo que yo pienso de estar en un noviazgo, ¿sí? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuál es el propósito que yo tengo o que yo deseo plasmar en una relación de pareja? Eso por lo básico, necesidades, proyectos alineados y evidentemente una filosofía en cuanto al principio de vida. Esto es fundamental.
O sea, saber hacia dónde voy. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando yo sé hacia dónde voy, trabajo en mí lo suficientemente arduo para que en algún momento yo pueda encontrar esa persona que se une a mí para cumplir un propósito de vida juntos. Sí, totalmente de acuerdo. También es importante no pasar por alto el evaluarnos muy interiormente, saber tener conciencia de cuál es nuestra historia de vida, saber de dónde venimos, porque indudablemente nosotros vamos aprendiendo socialmente de todas las experiencias, familiares, personales, individuales, laborales, y todo esto genera una serie de esquemas, y en función de eso que nosotros creemos y pensamos, en este caso del amor, de las relaciones de pareja, así nosotros vamos a desplegar una conducta, es decir, vamos a desplegar unas formas, no solo de amar, sino de buscar una pareja. Y también de demandar expresiones de amor que nos satisfagan, ¿no? Indudablemente, es así, pero es sumamente importante que las personas que están en esa fase de soltería, que desean buscar esa ayuda idónea, es importante que sean muy sinceros consigo mismos, saber qué es lo que tienen que trabajar, porque las heridas, cuando nosotros vamos en busca de esa pareja, de ese complemento, muchas veces podemos elegir desde una necesidad no sana. Elegimos de una necesidad en base a una herida y no desde un propósito consciente. Y eso muchas veces lo vemos reflejado en consulta. Wow, es extraordinario lo que dices, porque habla mucho, hay un versículo en la Biblia que está en Jeremías capítulo 2, verso 13, donde Dios le dice a su pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, mira lo que está sucediendo, o sea, Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes me dejaron a mí, dejaron de hacer mi voluntad, rechazaron la fuente de agua viva que soy yo, y ustedes, en base a sus criterios, a sus pensamientos y a sus deseos, están cavando sus propias cisternas, pero esas cisternas son rotas. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo que evaluar si soy una cisterna rota o no? Sí, porque de acuerdo a si soy o no una cisterna rota, yo podré retener esa bendición, esa agua o esa etapa de fructificación en pareja que tanto anhelo vivir. Sí, totalmente. Y creo que siempre va a ser importante, y como psicólogo cristiano también, invito incluso a los hermanos, a las personas cristianas, a que no omitan esta etapa de examinarse. Perfecto. Porque el hecho de que estemos en Cristo y que seamos nueva criatura, no nos exime de trabajar en nuestro interior, claro, de trabajar en situaciones que son nuestra responsabilidad. Por supuesto. Que indudablemente Dios está allí, Dios nos ayuda, pero cuando nosotros hacemos consciente todas esas pequeñas, esos pequeños portillos, ¿sí? Esas pequeños traumas, esas pequeñas grietas, cuando hacemos consciente podemos trabajarlos y podemos ser conscientes de por qué nos estamos comportando de X o Y forma en una relación. ¿Sí? Y de esa manera evitamos trasladarle una responsabilidad a nuestra pareja que solamente es nuestra. Sí, indudablemente. El hecho de sanar una herida, en primer lugar, es responsabilidad propia. No es responsabilidad de tu pareja. O sea, yo no puedo tener la expectativa de que voy a ser feliz cuando tenga pareja, cuando tenga novia, cuando tenga novio. No, yo primero soy feliz para luego sí poder, digamos así, junto con otra persona, encontrar una felicidad que nos satisfaga a ambos. Claro, y generar ese propósito de vida que es lo que Dios quiere para las relaciones. Y el propósito de vida implica sanar, implica trabajar en esa madurez emocional, implica tener consciente cuáles son esas bases morales, espirituales, en valores que nosotros vamos a llevar a ese plan de conquista. Entonces no podemos ensillar el caballo sin antes primero reconocer el caballo, sin antes saber cómo colocar la silla, ¿sí me entiendes? Sin saber la raza del caballo. Es importante primero evaluarnos, trabajar en nosotros, permitirle a Dios que sane en nosotros nuestros corazones y nosotros ejercitar nuestras herramientas para poder estar en un plan de conquista de una forma sana. Porque lastimosamente la mayoría, para no decir la mayoría, pero muchas relaciones que nosotros podemos ver en la actualidad se basan en un amor
lleno de miedo, Correcto. lleno de zozobra, lleno de heridas. Y O sea, Dios nos da un propósito en una relación, y es disfrutar esa relación, glorificarlo a Él, pero el amor tiene que ser un amor sano, un amor basado en la confianza, correcto. en la seguridad. Que no en todo el tiempo haya la zozobra de que voy a perder esto, voy a dejar de ganar a esto. No, todo lo contrario. Se supone de que si yo me uno a otra persona es para vivir plenamente. Okay. Entonces lo que tú has hablado es totalmente cierto. Es decir, terreno firme, que no sea una cisterna rota y saber qué propósito tienes en tu vida. Okay, Digo, muy cuando bien. tú trabajas en tu propósito, se te es más fácil encontrar a alguien con el cual con el cual unirte y, digámoslo así, disfrutar un camino juntos, un viaje juntos. Indudablemente, porque en la medida en que tú reconozcas tus propias necesidades, que tú reconozcas cuáles son esas creencias que te llevan a actuar de X o de determinada forma en una relación, en esa medida en que nosotros reconozcamos qué es lo que Dios desea en una relación, cuál es el propósito de Dios para con una relación, en esa medida nosotros vamos a actuar, a expresar amor, a manifestar amor, a criar incluso a nuestros hijos. Y no podemos criar a nuestros hijos basados en un amor tóxico, en un amor lleno de inseguridad, de miedos, Insano. porque es un virus Que se va propaga y se trasciende propagándose las generaciones. tras Ok. generaciones.